Yuju, 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 yuju. Qué bueno verte, qué bueno verte, qué bueno verte. Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más en nuestro espacio. Hoy se viene un video muy requerido. Vamos a estar leyendo un poco de este libro de Martín Caparrós que se llama Poquito, y es una historia, es un libro obviamente sobre Boca Juniors, de alguien que también es muy bostero como Martín Caparrós. Así que qué mejor que empezar por el principio, así retomamos el ASMR fútbol que hace tantos años que no hacemos. Como ven, tengo puestos los anteojos porque si no veo, y tengo uñas que combinan. Ahora sí, dejé esto acá. Tengo hecho, ven, este modelo es una reversión de este modelo. Ok. ...1905... la Fundación Mítica. Dicen que los pibes volvieron cabreros de aquel partido en el puerto, que habían perdido por tercera o cuarta vez seguida, que estaban hartos de jugar en el Independencia Sud, que el capitán era un tirifilo falluto y engrupido, que mucha parla, pero que cuando había que ir al frente arrugaba como papusa del Meulé, o dicho de otro modo, que le faltaban huevos. Dicen que la bronca, de todas formas, no les había sacado el hambre y que pasaron por el boliche de Priano a comprarse las 3 y 2 de siempre. 3 de faina, 2 de fugaza. Dicen que aquella tarde los pibes se quedaron charlando en un banco de la plaza de Solís, en plena Boca, donde ahora la villa se mezcla con las ruinas de Lata y los vecinos te recomiendan no pararte. Dicen que hablaron hasta tarde y que cada vez que se acordaban les subía de nuevo la mostaza, y que entonados decidieron que la única manera de zafar era tener su propio club. Además, dicen, en esos días, no había nada más canchero que fundar un club. Un modo de mostrar que tenían ganas, que creían en el futuro, que estaban haciéndose un lugar en la ciudad que también se estaba haciendo. Un modo, más que nada, de ser un poco más. Los pibes, dicen todos, eran 5 hijos de genoveses que no llegaban a los 20 y se llamaban Baglietto, Scarpati, Sana y los hermanos Farenga. De los 3 primeros se saben que eran alumnos de una escuela de comercio irlandesa en el centro, que querían pelechar. De los hermanos no se sabe tanto. Era el 1 de abril, 1905. En Inglaterra o Francia, el Día de los Inocentes. Acá era sábado y ya había oscurecido. Dicen que los pibes estaban entusiasmados con la idea y que fueron a la casa de Lata de Baglietto para seguirla ahí, pero que los padres los echaron y quedaron en encontrarse al día siguiente. Y también dicen que el domingo los pibes invitaron a varios amigos más después de los ravioles y siguieron hablando del club y de fundarlo, y que no se ponían de acuerdo y discutían a los gritos hasta que los padres de Baglietto los echaron de nuevo. Y que el lunes 3 se juntaron otra vez en la casa de Farenga, en Solís al 200, y trataron de hablarlo más bajo y tranquilo, pero que no lo consiguieron porque les faltaba lo peor: ponerse de acuerdo en algún nombre. Fundar un club era dar con un nombre,
Y Boca tiene que estar, muchachos, tiene que decir Boca, si no, ¿de dónde somos nosotros? Sí, pero también tiene que estar Italia, también de ahí somos nosotros. Nosotros somos argentinos, Gil. Y dicen que, después de varias horas, los pibes se quedaron con 4. Hijos de Italia, Defensor de la Boca, Boca Juniors y Estrella de Italia. Y que la discusión siguió y que primero decidieron dejar los nombres con Italia. Que estaba bien, que sus padres llegaron desde allá, pero que ellos no se iban a pasar toda la vida como los viejos, llorando por el país, que ellos eran argentinos. Y que Defensor de la Boca no estaba mal, pero que Boca Juniors tenía una ventaja decisiva. Que el fútbol era cosa de ingleses y que un club parecía mucho más importante con juniors que con hijos. Y que, además, ponerle juniors serviría para suavizar un poco el golpe de la palabra Boca. Muchos porteños desconfiaban de ese barrio Taura. Entonces escribieron un acta que decía que ese día, 3 de abril de 1905, habían fundado el Club Atlético Boca Juniors. La historia del origen inglés es un lugar común. El fútbol llega a Buenos Aires con los marineros de Su Majestad en tiempos de Rosas, pero no terminó de instalarse hasta 1867, cuando los hermanos Hogg y media docena de sus compatriotas fundaron el Buenos Aires Fútbol Club y organizaron los primeros partidos oficiales. Entre ellos, y sin llegar a juntar 22. Todavía entonces los criollos se reían de esos rubios que usaban los pies en lugar de las manos, que andaban corriendo a las patadas. El fútbol, empezó a difundirse en 1882, cuando el escocés Alexander Watson Hutton se hizo cargo del Buenos Aires English High School y que lo incluyó entre sus actividades y otros colegios, y los empleados de los ferrocarriles lo imitaron. Los ingleses en esos años dominaban el mundo tratando de no mezclarse en él. En Surrey, Bengala, Kenia, Temperley o Hurlingham vivían igual. Brindaban del mismo modo por la reina Victoria, jugaban los mismos juegos, hablaban el mismo idioma, comían las mismas porquerías. No querían modelar el mundo a su imagen y semejanza. Las formas del mundo les importaban poco, mientras pudieran armar en él trocitos de Inglaterra para su uso exclusivo. Su idea del poder consistía en poder ser iguales a sí mismos en cualquier circunstancia. En 1893, Watson, Hutton and Company fundaron la Argentine Association Football League, que sesionaba y existía en inglés. Pero como dice el autor anónimo de Una buena historia, en esa época ya aparecieron algunos apellidos criollos en los equipos: Laforia, González, Susan, Arcuri y otros. El criollismo es un camino ancho. Y poco a poco el fútbol empezaba a convertirse en pasión de multitudes. Es casi misterioso. Los mismos barcos, los mismos marineros habían traído el cricket, el rugby, el remo, el tenis. Y sin embargo el fútbol les ganó por goleada. Alguna vez habría que entender por qué uno de los deportes posibles y no cualquiera de los otros consiguió tal dominio. Es obvio que en esos tiempos de constitución de la sociedad moderna, de ruptura de los vínculos tradicionales, un deporte colectivo tenía ventajas sobre los individuales. Hay algo muy fuerte en ese modo de sentirse parte, aliado con otros en busca de lo mismo. La sensación de armar algo más fuerte que uno en esa suma, la última tribu. Y desde el punto de vista del espectador a punto de convertirse en hincha, es más fácil identificarse con un equipo que sigue siendo el mismo más allá de los cambios de hombres. Pero había otros deportes colectivos que se ofrecían al éxito.
El cricket es un plomo intragable, pero el rugby, por ejemplo, es muy parecido al fútbol y sin embargo se quedó en minorías. El fútbol tiene un par de ventajas. Parece menos peligroso, requiere más habilidad y menos fuerza física y sus reglas son más claras. Lo entienden incluso los que no lo entienden. Se puede tocar la pelota, pero con todo el cuerpo, salvo con la mano. La pelota puede ir en cualquier dirección. Cuando alguien la tira afuera, un contrario la vuelve a poner en juego. No se puede violentar al contrario, solo el offside es complicado. Pero los partidos informales nunca lo incluyeron. Y pese a su simpleza, ofrece cantidad de situaciones y variantes. Pero siempre creí que la ventaja inicial es que el fútbol es mucho más adaptable. 4 chicos con una pelota de papel pueden jugar a algo que se parece mucho al fútbol. En cambio el rugby, por organización y por su extraña bola, solo se arma cuando se arma un partido más o menos serio. Y sobre todo, el fútbol tiene el goal. En otros deportes colectivos los equipos hacen muchos tantos. Un partido de básquet puede terminar 90-85, uno de rugby 35-15. El momento supremo, el de la conquista, se vuelve, por repetido, un poco pavo. En cambio el gol sucede tan de tanto en tanto que cada vez es única. Un gol no es el resultado de la lógica del juego, sino un azar, una obra extraordinaria, un acto casi mágico. El fútbol, todo el fútbol, es el contagio de la magia del gol. El fútbol en cualquier caso se imponía. En 1902 se cobró por primera vez una entrada a un partido y 4 o 5 mil espectadores que solían vivar el campeón habitual de esos años, el alumni de Watson Hutton y los hermanos Brown. Acá el fútbol era una cosa de elegantes. Era curioso porque a esa altura en Inglaterra el crecimiento del fútbol tenía que ver con qué era el deporte de la nueva clase obrera. Pero los ingleses siempre fueron a las colonias para convencer a los nativos de que las guarangadas de su país eran distinguidas. En Buenos Aires todavía les creían. Las señoras decentes no podían concurrir porque los señores jugadores se exhibían en pantalones cortos, pero los partidos eran muy british todavía, inundados de patadas y fair play que terminaban con cada equipo dando los 3 hurras por el contrario y los demás. Y en manos estrechadas y el tercer tiempo de cervezas y chistes malos, bloody bastards, los cachetes muy rojos. El fútbol, a principios de siglo, seguía escribiéndose en inglés. No hay modo de saberlo. Cuando alguien empieza algo, ignora a dónde llegará. En general, los principios son muy parecidos entre sí. El inicio del Sportivo Sacachispas no pudo ser muy diferente del de Boca. Cuando alguien empieza algo que será importante, una empresa, un libro, una revolución, un club de fútbol, un amor, no sabe cuál será el resultado y en general no se preocupa por documentar esos inicios, que no tienen por qué importarle a nadie. Después, cuando aquel fin de semana de discusiones entre 5 pibes del barrio de La Boca se convirtió en el acto fundacional de Boca Juniors, hubo que inventarlo. Por eso se contaron tantas historias, se imaginaron tantas. Es lo normal, el origen siempre se reescribe. Lucas, Marcos o Mateo tuvieron que reinventar la historia de aquel muchacho palestino. Thomas Alva Edison, el mito de su niñez vendiendo diarios. La Argentina, un abogado creando una bandera celeste y blanca que ya llevaba siglos en los ejércitos reales. En el caso de Boca lo hicieron a lo bestia. Unos años más tarde, cuando alguien se interesó por la cuestión, descubrió que los papeles de los primeros años, todas las actas del origen, ya no estaban. Se dijo que se habían perdido en una inundación. Sabemos que la Boca es inundable, nos lo cantaron todas las hinchadas. Pero una creciente que se lleve tanto documento es bien extraña. Muchos mitos de origen incluyen una inundación, variantes del diluvio universal. Es cómodo, muy útil.
A partir de esa desaparición es posible crear un principio a la medida de la historia. Boca también consiguió eso. Todo quedó sintetizado en 5 chicos que abandonaron un grupo que no ponía los huevos suficientes y reunieron contra la voluntad de sus mayores y decidieron dejar de ser como ellos para ser verdaderos argentinos. Es decir, una mezcla de italiano, castellano, inglés y algunas otras cosas. Eran la primera generación de argentinos tal como los entendemos ahora. Los hijos de aquellos inmigrantes nacidos en la Argentina y argentinizados por la escuela sarmientina. Y el fútbol les permitía decirles a sus padres que estaban inventando sus propios usos y costumbres. La Boca no era una mezcla, o lo era mucho menos que el resto de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad hervía de recién llegados. Había pasado de 200.000 habitantes en 1870 a 1.000.000 en 1700, y la mitad eran extranjeros. En sus calles se oían gritos en todas las lenguas y sonaban, mal tocadas, todas las músicas del mundo. El melting pot, el puchero de razas. Pero La Boca fue quizás el único lugar de la ciudad copado casi sin fisuras por un solo grupo: los genoveses, los ceneices. El barrio de La Boca se había organizado alrededor de un puerto menor. El puerto nuevo se impuso al de La Boca del Riachuelo y la condenó a un papel de segundón. Ya en esos días había políticos que insistían en que era necesario limpiar el riachuelo que bajaba mugriento de desechos industriales y caseros, tanino de las curtiembres, basofia de los mataderos. Había también olores de sudor, pescado frito, albahaca, nueces, alquitrán, pizza, carne muerta y un aire de acordeones los domingos. La Boca crecía con las latas que los barcos traían como lastre y aquellos inmigrantes genoveses. La Boca era un barrio de trabajadores poco calificados, marineros y calafateadores, pescadores, albañiles, artesanos modestos y comerciantes que intentaban triunfar en la vida para que sus hijos fueran doctores algún día. Era uno de los confines y estaba lleno de conventillos, sociedades de socorros mutuos, bibliotecas, ateneos anarcos e izquierdistas. Un año antes de la creación del club, La Boca eligió el primer diputado socialista de América Latina, el doctor Alfredo Palacios. El abogado tenía 25 años, 6 o 7 más que los muchachos fundadores, y se había hecho conocer un poco antes por su estudio sobre la miseria en la República Argentina. Los muchachos fundadores, nos dicen, no se metían en política. El club entonces era su militancia. Sus padres les decían que si dedicaran todo ese tiempo al estudio o al trabajo, saldrían ganando. Pero el club, el nuestro, tantos otros, era su espacio propio. Su lugar, su creación en un mundo donde todo parecía ya tan hecho, tan terminado de antemano. El club era su lugar para ser emprendedores en una sociedad donde todos querían emprender algo. El crecimiento del fútbol es la rápida difusión de una moda juvenil. ¿Querés estar en onda? Juega al fútbol. Me dirá 100 años más tarde Julio Friedenberg, el historiador que mejor ha estudiado este periodo. Y además eso te permitía formar parte de un núcleo muy cerrado de gente que tenía códigos nuevos, que incluía solo un pequeño grupo de iniciados. Ellos eran los que estaban en la cosa, los que sabían jugar, los que ganaban. En los primeros partidos, la cancha era una idea. Un baldío del puerto con límites confusos. Estaba en la dársena sur, justo donde salían los vapores de Nicolás Mianovich en una laguna recién rellenada. Las barrancas del costado servían de tribuna. Cuentan que allí jugamos el primer partido.
fue el viernes 21 de abril de 1905 contra la Asociación de Fútbol Mariano Moreno, que nos hizo el honor de perder 4-0. Cuentan que el segundo partido también fue victoria, 2-1 al presidente Roca, y que de ahí en más se sucedieron 4 o 5 derrotas. No era siquiera una sorpresa. Cuentan que 2 meses después, cuando el primer empate de visitante con Argentinos de Piñeiro, el partido se terminó mucho antes de tiempo, con la cancha invadida por el público local. El fair play se iba desdibujando. Y cuentan, por supuesto, que al principio nadie tenía un peso, que no podían siquiera comprar un par de arcos, y que un Juan Garibaldi y un Farenga decidieron visitar ciertas obras en construcción en la frontera del barrio para obtener los materiales, y que después dijeron que los había donado el sereno de la obra de los japoneses. Y que todos se rieron y repitieron esa frase durante mucho tiempo. Pero seguían sin tener para las redes y uno de los primeros socios regaló la soga, otro las agujas. El riachuelo, país de pescadores, estaba hecho de artesanos capaces de tramar una red. Los primeros rivales eran otros equipitos de la zona y los muchachos del Juniors ganaban más a menudo que perdían. A veces ir a jugar un desafío era un verdadero desafío. A veces ir a jugar un desafío era el verdadero desafío. El público podía convertirse de pronto en batallón enemigo. El árbitro, cuando lo conseguían, no tenía ni idea o tenía ideas muy peculiares. Y más de una vez les pasó que, después de haber ganado el partido, el contrario hizo publicar en el diario La Argentina, donde salían esas cosas, un resultado falso. Cuentan que la primera camiseta fue rosa y que les tomaron tanto el pelo que enseguida los muchachos les pidieron a las hermanas Farenga que les hicieran otra. Una camisa blanca con rayas azules muy finitas, verticales y cuello blanco. Y que apareció un club de Almagro que tenía las mismas y que jugaron un partido por los colores y que Boca los perdió. Que perdió sus primeros colores 3-1 y que hubo que buscar otros. Es el momento del mito más famoso, la bandera copiada. Dicen que Juan Briqueto, uno de los primeros socios, operaba el puente levadizo de acceso a una dársena del puerto. Que Juan Briqueto también era el jefe de una murga de la Boca, los farristas, y les prestó al club su primer local. Y que a él se le ocurrió aquello de buscar los colores del club en la bandera del primer barco que pasara. Y que el barco fue sueco y que por eso quedaron los colores que, antes de ser azul y oro, fueron solo amarillo y azul. Puede que la historia sea incluso cierta. Tiene la ventaja de que pone en escena la influencia del azar. O dicho de otra manera, un signo llegado desde algún más allá. Y era en cualquier caso un gesto tan argentino, tomar lo que el mundo tenía, apropiárselo sin pedir permiso, el famoso crisol. Así que la primera camiseta azul y oro fue una camiseta azul con una banda amarilla, que la cruzaba de derecha a izquierda en diagonal, la banda, nada menos. En 1906 los Juniors ganaron invictos una copa de la Liga Villalobos, una de las muchas que se disputaban en la zona, o eso dicen. Siempre contaron que el presidente del torneo había desaparecido con la copa y que por eso nunca figuró en nuestras vitrinas. Pero hay quienes sostienen que la copa nunca estuvo porque terminamos al fondo de la tabla. Después vendrían otras ligas barriales, la Liga Central, la Liga Albión. Los muchachos jugaban más o menos bien y se dejaban el alma en cada cancha, en cada potrero. De hecho ya tenían baldío propio, en la esquina de Pedro de Mendoza y Caboto, y el club había reunido como 300 socios
El club había reunido como 300 socios y seguía creciendo. Sus seguidores, los vecinos de La Boca, eran recién llegados al país. No tenían identificaciones claras ni pertenencias. Un nuevo club del barrio, que no fuera muy malo, que ganara al menos un campeonato menor, les ofrecía colores, estandartes, un nombre, una causa común, razón para encontrarse, ocasión de medirse, la posibilidad de una victoria, el principio de una identidad. El fútbol tampoco era el fútbol, pero empezaba a serlo poco a poco. El 24 de junio de 1906, con el presidente José Figueroa Alcorta en la tribuna, un equipo local le ganó por primera vez a uno extranjero. El visitante era Sudáfrica. El local, por supuesto, el alumni de los hermanos Brown. El partido terminó 1-0. El presidente aplaudía entusiasmado. El fútbol todavía se llamaba football y ya empezaba a mezclarse con el Estado, a constituirse en un arma de la patria. El público, al enterarse de la victoria, diole la importancia de un triunfo nacional, decía Caras y Caretas. El triunfo de alumni en fútbol significaba una nueva era para la República. Roto el hielo entraremos en calor seguramente, y hoy en habilidad física, mañana en conocimientos científicos, pasado en enjuncia literaria, asombraremos al mundo con nuestros triunfos y conquistaremos para la patria el honor y la gloria tan anhelados. Oíd mortales, ya era un grito de gol. Quizás por eso ese mismo año el presidente de la Argentine Football Association, un Martínez de Oz, decidió que sus reuniones empezaran a hablarse en castellano en vez de inglés. Pero el juego seguía siendo lo que los ingleses habían inventado: pases largos, sacrificio, velocidad, potencia. Aunque los argentinos estaban recreándolo, cambiando sus modales. Unos años más tarde, el entrenador, el coach de un equipo inglés que pasó por Buenos Aires, dijo que los locales son hábiles en el dribbling y rápidos, pero su punto débil es que son individualistas y tratan de brillar por sobre sus compañeros. Nunca alcanzarán el éxito hasta que reconozcan que hace falta 11 hombres para marcar un gol. Allí estaban las primeras diferencias. El fútbol era cuestión de asociación, de método, de fuerza. El fútbol, cosa de individuos, intuición, picardía. La ciencia contra el arte. La urgencia contra la pachorra. La productividad contra el placer. El orden contra la vivada. La franqueza del pase largo o la corrida contra la hipocresía de la finta. El engaño de la gambeta que te dice una cosa para hacer al fin otra. Supuestas características criollas contra condiciones británicas presuntas. La Argentina se buscaba a sí misma, trataba de armar su propia imagen, y el deporte podía ser una de las maneras. El fútbol argentino se inventaba por oposición al inglés. Empezaba a bocetar la mano de Dios y el mejor gol de la historia. El uso y abuso de la superioridad física fue criticado por periodistas y público, y los referís, llevados por la corriente, cambiaron las modalidades reglamentarias, castigando fouls con excesivo celo, hasta transformar el juego vigoroso en otro más sutil, rápido y elegante. Esta es la diferencia primordial que existe hoy entre nuestro fútbol y el europeo, escribió años más tarde Chantecler, el gran comentarista del Gráfico, en un artículo que titulaba La viveza criolla, característica principal de nuestro fútbol. Aquel es más pesado, lento, fuerte, disciplinado y armónico en la acción conjunta. El nuestro es más liviano, veloz, afiligranado, con menos acción colectiva y más derroche de habilidad personal. La palabra clave, sin duda, es derroche. Contra la eficiencia sajona,
el derroche latino. Y como éramos más chiquitos que ellos, menos atléticos, pero más ingeniosos, hicimos de necesidad virtud e inventamos artimañas y tretas que hicieron escuela para aumentar sus recursos técnicos. Y al competir contra los extranjeros, dieron excelentes resultados, decía Chantecler y daba muchos ejemplos. La forma de provocar un córner o un out era uno de ellos. Es una astucia utilizada por defensores o atacantes con buen éxito. Cuando un forward, al llegar próximo a la línea del goal, se ve en la imposibilidad de hacer el centro o con muy escasas probabilidades para gambetear. Entonces simula una u otra cosa, pero en verdad yotea la bola de impreviso contra el cuerpo o las piernas del defensor, y ésta, rebotando, sale de los límites de la cancha. Esta jugada, realizada contra equipos extranjeros que nos han visitado, ha producido la sorpresa y admiración de los mismos, que no conocían un recurso de juego tan sencillo. De por sí solo, aquel fútbol inglés muy técnico pero monótono no habría logrado ejercer la influencia requerida por el espíritu de nuestras multitudes, diría uno de los escritores decisivos del gráfico, Eduardo Lorenzo. Carecía de ese algo típico que nos llega a lo hondo, que nos enroquece la voz, Carecía de ese algo típico que nos llega a lo hondo, que nos enronquece la voz en un grito que surge del corazón cuando la pelota es recogida por la red temblorosa, y tuvimos que adornarlo con el dribbling que encandila las pupilas, que es patrimonio de estas tierras. Bueno, eso fue la primera parte sobre el mito fundacional de Boca Juniors, del libro Boquita de Martín Caparrós. Contame si te gustó, si te gustaría que sigamos leyendo, si te gustaría que haga otra cosa. Y si tenés también para recomendarme libros de otros también, otros clubs de este estilo, yo ya lo leí porque soy de Boca, personalmente en mi vida personal soy de Boca y en otros ámbitos también. Pero bueno, no conozco otros libros de ese estilo. Qué bueno que estés acá. Qué bueno retomar la lectura. Y contame qué pensás, si querés que sigamos. Y acordate que te podés unir al canal por solamente 100 pesos mensuales, 100 pesos argentinos, y tenés acceso anticipado a mis videos. A probablemente los miembros y miembros lo vean un tiempo antes, y si tenés ganas puedes ser miembro. Además del acceso anticipado a videos, tenés voz y voto, votaciones exclusivas, encuestas, polls, donde todos los meses pregunto qué quieren ver este mes, y lo más votado es un video que realizo. Ahora sí, no te olvides de chequear mis links si querés ver más contenido, y nos vemos la próxima.